Y ahora sí, con nosotros Emilio Laszlo, Victoria De Masi, dos argentinos de bien a quien vamos a aplaudir. Dale. Hola, hola. Argentinos de bien como ustedes. Sí, como vos, como yo, Como vos Sí, y yo. como todos. como tu papá y tu mamá. Como todes. ¿Cómo andan? Bien, muy Muy bien. bien. ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien. Listos para este nuevo Argentinos de Bien. Pilar Ramírez, Darío Wasserman. Sí. Más Pilar que Wasserman, porque ya vamos a explicar por qué. Sí, nuestra Argentina de bien es Pilar Ramírez. Es una mujer no tan conocida para la gente que toca de oído la política argentina, pero que es cada vez más importante y que cada vez aparece más en las fotos, cada vez habla más en público. Y bueno, venimos de días intensos para la política argentina, venimos de días muy límites para el gobierno nacional y para la Libertad Avanza. Digamos, desde la filtración de los audios de Spagnuolo en adelante, que no tenían mucho respiro, hoy recién con el anuncio, Sí. que le falta ahí la letra chica y todo eso, ya lo habrán contado hace un rato, me imagino, están teniendo un poco de respiro con estos 20.000 millones de dólares que nos va a prestar, que nos van a swapear desde Estados Unidos, pero desde los audios filtrados, la paliza en la provincia de Buenos Aires y la corrida cambiaria, estaba complicado. Así que lo que presentaron después de las elecciones, no sé si lo recuerdan, son mesas políticas, ¿no? La nueva mesa política de la Libertad Avanza. Sí, Que la que contamos estaba la el última famoso vez. chiste de López Murphy, la foto de antes, la misma Sí. foto con una mesa. Exactamente. Era más o menos la misma mesa. Lo que se incorpora en los últimos días es esta mujer, María del Pilar Ramírez, y por eso vamos a ¿Y hablar ella de se ella. incorpora a la mesa de Nacional o a la mesa de Provincia de Buenos Aires? No, a la Mesa Nacional. Ella es presidenta de la Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, pero además es la mano ejecutora de Karina en la legislatura porteña. Y conocimos a Pilar Ramírez en un suceso bastante conmovedor, que es cuando Pilar corre a Ramiro Marra, el principal referente porteño y joven del movimiento liderado por Javier Milei. Ahí está para ¿Qué quien quiere no la decir que conoce. lo corre? Porque con estos nuevos libertarios, que lo corra puede querer decir metafóricamente o que lo corra literalmente. No, literalmente, lo saca. Y después Karina baja la guillotina y expulsa a Ramiro Marra de la Libertad Avanza. Ahora vamos a repasar ese episodio en un par de minutos. Lo primero que queríamos retomar un poquito lo que hablamos con Pedro hace 15 días, que era, bueno, mostramos una editorial de Joaquín Morales Solá, donde hablaba de, bueno, un posible traspaso de mando adelantado de Milei, se habló mucho de eso estos últimos días, y quien podría asumir en reemplazo era Juan Schiaretti. Sí. Ex Sí. gobernador de Córdoba. Aso, acá No. el Sí, esquiaretazo sí. se dijo en este programa varias veces. Sí, bien. Bueno, el gringo Schiaretti no tiene idea de por qué Morales Solá lo subió a ese ring, pero sí le viene muy bien que Javier Milei lo nombre en el relanzamiento de la campaña, que fue hace unos días atrás, en Córdoba. ¿Por qué lo hizo en Córdoba? Primero porque Conan es cordobés. Segundo porque en 2023 la provincia de Córdoba le dio un muy buen resultado a Javier Milei con el 76% de los votos. Y de paso aprovechó Javier Milei para pegarle a Schiaretti. Lo vemos. Exgobernador muy cercano acá, que proponía en campaña lo peor de todo, que fue candidato presidencial. Proponía aumentar el gasto público en 7 puntos del PBI. Y lo interesante, ¿cuál es la solución? Deuda y romper las generaciones futuras. Emisión monetaria y arruinar a la gente con inflación. ¿Acaso qué quiere? 7 puntos financiarlo con el IVA. Para eso tendrían que llevar el IVA al 42%. Es decir, nos quieren cagar de hambre. Bueno, volvió el Milei rockstar. Mm. Plano corto siempre. Ahorita se olvidó el dron, parece, porque no hubo sobrevuelo de público, pero juntó bastante gente. El que veíamos de camisa blanca es Gonzalo Roca. Hay algo muy particular en esta campaña, que es que los candidatos son mudos. Salvo Adorni, que fue quien ganó en Ciudad de Buenos Aires, que es alguien a quien conocemos y escuchamos, el resto de los candidatos que van en la lista de la Libertad Avanza en estas intermedias no hablan. Sí, el otro día lo vimos a este muy muñecote. Ahí como parecía un traductor casi. Solo para la foto. Y Sí. otra cosa que le han sugerido para la nueva parte de esta campaña
es que Karina no aparezca tanto. Quedó muy pegada a los audios de Spagnuolo, no tiene la mejor imagen positiva del gabinete. Que eso cambió, porque en un momento habían dicho que iba a ser Karina la que iba a ir a todos lados. Bueno, Karina se sube al avión igual. Ayer con ese trajecito símil Chanel. Sí. Símil Marge Simpson. Sí, estaba Marge. Totalmente. O sea, Karina tiene ahí un gran problema, que es que no puede bajarse del escenario en el que acompaña a su hermano. Sucedió en Gonet, cuando aparece este Milei bastante moderado, pero que igual insiste con su motosierra, donde estaba Santiago Caputo, que es un tipo que evidentemente da la cara en las malas, y Karina no se corre del lugar que le corresponde, salvo que esa vez estuvo unos metros más para la izquierda, ¿no? O derecha, depende de cómo veas el escenario. Y lo que vemos acá es a Karina de vuelta al lado de su hermano, en medio de la investigación que está haciendo la justicia por el tema de los audios de Spagnuolo o las coimas de Karina. nos metemos ahora sí en la Argentina de bien del día, que es Pilar Ramírez. Se dijo en algunas notas periodísticas que entra a la mesa política para desplazar a Lule Menem, ¿no? Que era como el reemplazo, pero eso no es tan así. En realidad es una incorporación y otros lo que decían es, bueno, es para aflojar las tensiones entre Lule Menem y Santiago Caputo, porque si bien ella es mujer de Karina Milei, también tiene buena relación con las fuerzas del cielo. Lo que abre ahí una interna nueva entre los carinos, que son Pilar Ramírez y los Menem. No Qué sé por qué lindo. te reís lo de los carinos. Porque me hizo acordar a los Susanos. Bueno, es Me que... encantan los carinos. Es que hay algo de eso, hay algo de cómo seducís a Karina Milei. Bueno, tenés que ser No, medio... yo no tengo idea. No, digo, la pregunta abierta y general. Bueno, esa es un poco la estrategia, ¿no? Ser un festejante de sus decisiones o de sus movimientos. La cosa es que como se informó que la aparición de Pilar Ramírez es porque corren a Lule Menem, no es cierta. Lule va a estar a cargo de la comunicación con los gobernadores y se va a ocupar de la fiscalización en estas elecciones intermedias. Siempre para La Libertad Avanza el tema de fiscalización es un obstáculo porque, bueno, tienen que juntar gente que vaya el 26 de octubre, en este caso, a monitorear, vigilar, controlar las mesas de elección. Así que Pilar Ramírez, que es legisladora, se suma ahora a la Mesa Nacional para ocupar otro rol que está bastante empatado con el de Santiago Caputo. Ella va a ser la que va a idear parte de la estrategia de comunicación, la que va a estar en contacto con los referentes provinciales, ver qué necesitan, organizar un poco esa agenda. Y faltan 32 días nada más para votar. Así que se corre un poquito de su banca como legisladora y asume este rol que es un poco de liderazgo en medio de la campaña. Empezamos a contar la historia de ella, quién es efectivamente Pilar Ramírez. Ella nace en Zárate en 1977, así que es serpiente de fuego, que es el año de la serpiente. Ella Buen dato, Emilio. Está usando una pulserita roja, porque bueno, le dijeron Contra que... la envidia. Exactamente. Pero particularmente este año porque es el año de la serpiente. Yo también soy serpiente de fuego si se aporta algo a Y la también tenés información. cosita roja. Perfecto, como Pilar. Ojo, Bien, bien, argentinas de bien. Bueno, está casada, tiene 48 años recién cumplidos, es hincha de Racing. Con su esposo tienen 2 hijos pequeños, un hijo y una hija, y también tienen una perrita que se llama Corazón. Así que ahí más o menos vamos entendiendo quién es Pilar Ramírez. Corazón. Esa es Claro, Corazón. Su padre tenía una inmobiliaria, su madre era maestra y ella y su hermano estudiaron Derecho. Ella se recibe con diploma de honor, con el mejor promedio, y eso la lleva a Renault a hacer una pasantía y ahí arranca su carrera como, abogada, como mujer de leyes. Pasó por la Universidad Austral, la de El Salvador y por Flaxo. Y en el año 2000 entra a la política. Entra a la política de la mano de María Laura Leguizamón. Ella, que tuvo muchos cargos públicos, entre otros senadora nacional y diputada nacional, se conocen en un desayuno de tantos desayunos que organizaba Bernardo Neustadt. Mirá, Neustadt organizaba desayunos con jóvenes promesas o jóvenes que le interesaban. ¿en algún bar o en su casa? No estoy seguro de dónde, pero era esos jóvenes de distintos espacios o lugares que le parecían, bueno, por ejemplo, una mejor promedio en Derecho. Claro. Quería charlar con ella para ver qué onda las nuevas generaciones. Mirá. Ahí se conoce con Leguizamón, Pilar Ramírez, y termina entrando como asesora de ella a la legislatura porteña en el año 2000 de la mano de la fórmula Vélez-Cavallo, ¿no? Del espacio que se llamaba Encuentro por la Ciudad, Encuentro por Buenos Aires. ¿Qué será una de la cosa vida así. de Belis? Buena pregunta.
Es un mano a mano con Rosenblatt, Belis. Sí, totalmente. Buen mano a mano. Año 2003, ya era kirchnerista, ella sigue en política y se suma al equipo del secretario de Justicia, Gustavo Vélez, que duró un año y monedas en el cargo. Se fue rápidamente del gobierno, pero ella estaba laburando con Abel Ortiz de Rosas, que fue juez federal y también venía de la mano del menemismo, del cabalismo, ¿no? Ese esquema. Ella en el 2003 tenía 26. Sí, joven. Sí, se proyectaba como una carrera típica de alguien que estudió Derecho, ¿no? Totalmente. O sea, todo lo que iba a venir después es algo absolutamente inesperado para Pilar Ramírez. Totalmente. Año 2004, vuelve a estar con Leguizamón ya en el Senado Nacional. Leguizamón entra al Senado ya en el Frente para la Victoria. Ella también es asesora ahí. Y después tiene un cargo en Provincia Seguros, en la provincia de Buenos Aires, ya por el año 2006, ¿no? Bajo la gestión de Guillermo Francos. Ahí ya hay algunos links con nombres más conocidos en La Libertad Avanza. Hay un video de ella que trajimos de aquella época, cuando estaba en el Banco Provincia, que estaba a cargo de la Gerencia de Asuntos Institucionales. Nuestra invitada es la señora María del Pilar Ramírez, abogada, especialista en gestión de políticas sociales, coordinadora de responsabilidad social corporativa del Banco Provincial. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Y como dije, para hablar de un tema muy importante, que es la acción del banco, en este caso, hacia la sociedad, hacia la comunidad. Desde la gestión de Guillermo Franco lo que hemos decidido es encarar una política de responsabilidad social y poder ir ordenando y sistematizando todas las acciones que el banco viene haciendo con todos sus públicos de interés, sus empleados, la comunidad, el medio ambiente, no lo vamos a ver entero, a través de una no es política particularmente que divertido, pero lo que sí habla de inclusión, habla de medio ambiente, habla de responsabilidad social, habla de créditos para cooperativas, todas palabras y conceptos... Muy de la época también. Sí, de la época y muy alejados de el dogma liberal libertario, ¿no? Para el año 2008 entra... Igual, perdón, Sí, nada es nuevo, ¿no? Porque estábamos hablando en este año de Guillermo Franco. sí, totalmente. Bueno. Sí. O sea, toda la casta está en Casa Rosada. El Exactamente. populismo de Milei es para las redes sociales. Exactamente. Para el año 2008 entra al cargo por la cual la chicanean permanentemente en redes sociales, que es en Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas recién reestatizada, presidencia de Julio Alac, después viene Mariano Recalde, a ella la llama Alac para hacerse cargo de la gerencia de marketing. Bueno, y luego ya un año después o 2 años después entra la gestión Mariano Recalde y ella continúa hasta el final de la gestión Recalde y sigue un rato más con la gestión de Isela Constantini durante el macrismo, ¿no? Hay que hacer un apunte ahí en el paso de Pilar Ramírez por Aerolíneas Argentinas, porque es el trabajo que más tiempo sostuvo. 8 años trabajando en Aerolíneas Argentinas y además agarró como una etapa de mucho esplendor de la compañía, de la línea de bandera. El cargo, que es un poco parecido al de Banco Provincia, es gerente de publicidad, marketing, branding, marketing digital y pasajeros frecuentes. De todo ese paquete se hizo cargo Pilar Ramírez. Reposicionó a la compañía. Bajo su cargo se inauguró un hangar que fue una obra muy importante porque no solo ahí se podían alojar aviones, sino que se podían reparar. Y es la autora o la organizadora o la que ideó una foto que no pudimos encontrar de los empleados de Aerolíneas Argentinas rodeando un Airbus en el hangar, ¿no? Claro, lo que tenemos es el video de un acto que obviamente condujo Cristina Fernández de Kirchner, Claro. presidenta en ese entonces. Lo Sí. tenemos ahí para ver, creo. Hacerlo ahora con un gobierno votado democráticamente que recuperó la línea de bandera. ¿Saben qué siento? Que esa frase que todos me repetían monocordemente, aerolíneas somos todos, ahora parece que aerolíneas son unos pocos. Y la verdad que yo no quiero que sea así. Yo quiero que aerolíneas sea de los 40 millones de argentinos. Bodu, Devido, Recalde. Y ahí toda la gente, que hay funcionarios, militantes, pero también los no sé cuántos miles de empleados de Aerolíneas Argentinas en ese entonces. Entre Para ellos, ponerle un poco de humor, María del porque la Pilar verdad que Ramírez. si no... Bueno, ahí estaba Cristina. Cristina de luto, ¿no? Claro, totalmente. Cristina de Año luto 2011. y el... ¿cómo se llama lo que va atrás, que tiene las marcas?
Banner. El banner, gracias. Bueno, esos logos fueron creación de... Gracias. Chao, ya con Sí, eso está. Eso- cumpliste, Bien, gordo. está. Impresionante lo tuyo hoy. Preciso. Muy bueno. Preciso. El mármol Muy y el bien. banner. El banner. Estoy con los fondos. Está con los fondos. Estás con los fondos. Bien, perfecto. ¿Qué hace Pilar Ramírez también en Aerolíneas Argentinas? Crea el Club Economy, que era el Club Cóndor. Pero bueno, le pone Economy. Y lo que hace es crear un sistema diferencial para los pasajeros frecuentes y los pasajeros corporativos. Acuérdense de que en esa época Aerolíneas Argentinas empezaba a activar rutas nuevas, tenía muchos pasajeros. O sea, ella agarra esa época y por lo tanto la acusan, digamos, de camporista. Ella se va a defender y va a decir que el suyo es un perfil técnico. Estoy esperando que Emilio se ría porque dije perfil técnico. Sí, a mí me da gracia porque después vamos a ver su perfil técnico Técnico. como legisladora porteña que, en mi opinión, deja un poco que desear. Bueno, pero hizo que Aerolíneas, por ejemplo, entre en SkyTeam. Bien. Era algo muy buscado. Y Perfecto. creo que es la primera empresa estatal de una aerolínea que entra a esta corporación de líneas aéreas, ¿no? Bueno, en la década ganada entonces fue una gran funcionaria y quien la recuerda con mucho cariño es Mariano Recalde. Ahí va. No sé de gestión, eso te pregunto. Porque el otro día me quedé anonadada Mucho, ¿en qué con área? una nota. ¿En qué área? Te Tenemos tiro- la nota, perdón, ¿no? No de me Pilar gusta dar Ramírez. nombres, pero No, te voy a dar nombre. La conozco mucho a Pilar Ramírez. Sí, lo sé porque trabajaba con vos. Era tuya y después No, no era mía. era tuya. Trabajó Era en tuya. Aerolíneas en la gestión. Era normal. tuya. Y de repente Pero se volvió la antes- mejor entró amiga. antes que yo llegara. Se volvió la mejor amiga de Karina y. Era camporista, ¿viste? Claro. Que le dicen que era No, camporista. pero sí kirchnerista. Era kirchnerista. Sí, sí, kirchnerista. Como Leila, Yani. Sí, no, bueno, está bien, pero ella tiene un poder muy fuerte porque tiene una relación muy cercana. Es Y- una con- gran persona ¿Y cómo qué le pasó? muy talentosa. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Sí? Ahora te cambió de idea. Bien. Patea por otro lado. pero Bueno, ella que, por yo la ejemplo. respeto mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, hoy Mariano Recalde es candidato a senador por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires y Pilar Ramírez es candidata suplente a senadora también por la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es la suplente de Patricia Bullrich, que muy seguramente entre al Senado de la Nación. Así que están compitiendo en las listas, pero Recalde la recuerda con mucho respeto y cariño. ¿Pero es kirchnerista? Eso dice Mariano Recalde. Para mí, Dijo en realidad. Para- Dijo que Claro. no era camporista, pero sí kirchnerista. para mí, Pilar Ramírez es más anti-pro, es más anti-Macri. Bien. Pero no Y es pero igual en el, kirchnerista. 2000, en el 2008, 2009, estaban hablando recién, Sí. no existía, sí existía obvio, pero no a nivel nacional, el PRO. como No, para Pero ella se constru- queda hasta 2015 Claro. En Aerolíneas. Ella agarra ese cachito de la presidencia de Macri estando dentro de Aerolíneas Argentinas. Mm. Y se va un poco enojada. Sí, se va efectivamente en 2016. La echa Isela Constantini, la echa el macrismo de la gerencia de marketing de Aerolíneas Argentinas, cobra una indemnización, ahí tiene alguna disputa legal con el Estado, gana esa disputa y no le hacen una denuncia formal, pero lo que deja trascender el gobierno de Macri, al menos así lo muestran las notas de Clarín de esa época, es que el área de Pilar Ramírez pedía el diezmo a agencias de publicidad que laburaban con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Eso era lo que se decía, quizás fue algo que se filtró como para explicar su despido, pero lo cierto es que nunca se hizo esa denuncia formal. Y traje otra cosa para darle la derecha a Pilar Ramírez, que es un momento fake 78, ¿no? Ahora que Adorni dejó de hacer su stream, Una lástima, porque la verdad, traje cita obligada algunas era. fotos que circulan de ella repetidamente en redes sociales, que vamos a ver que no son tan ciertas. La primera es que todo el tiempo le dicen que es de la Cámpora, y la foto de la derecha es la que muestran ahí en redes para molestarla, pero la foto original tiene la gorrita de las Fuerzas del Cielo, ¿no? La vemos. mira. La foto original, Fuerzas del Cielo, y la foto de la derecha le ponen La Patria es el otro en la remera y alguna otra inscripción cuca peronista en la gorrita. Otra cosa con la que la molestan mucho. La fake news ya van a tener que venir con marca de agua. Sí, algo, totalmente. Total. Yo ya no puedo. Yo ya no distingo. Es complejo, a mí me costó entender cuáles eran ciertas, cuáles no. Otra cosa por la cual la molestan mucho, que ella banca a Palestina y la lucha de los palestinos. La foto que muestran está embanderada con una bandera justamente de Palestina y la foto original es la que vemos a la izquierda, ¿no? Con el trajecito color Con marrón. el Esa trajecito. igual está un poco más evidente.
Sí, pero te digo que te la cruzás rápido en En Twitter el, y no te das scroll- cuenta. en el escroleo rápido. Pasa, Sí, ¿eh? total. Esta es otra foto que muestran, que es supuestamente una joven Pilar Ramírez con el ex embajador de Palestina, La que está de gris, ¿no? la que está de gris. Y ella también tuvo que explicar que no es ella. No sabemos exactamente quién es. No nos contestó el ex embajador. Si alguien sabe quién es esa Sí. mujer, que Capaz avise está porque mirando hay el una, programa. hay una guerra en Twitter a ver si es pro-Palestina Claro. o no. Bueno, ¿la difunden los peronistas para molestar a los libertarios? No. Estas fotos las difunden los ex-mileístas, ¿no? La gente tipo Augusto Griner, alias el Depe, de Peroncho, y también Eduardo Presto Felipo, más conocido como Presto. Vamos a escuchar un fragmentito del Presto hablando de Pilar Ramírez, que parece que no la quiere mucho. ¿Quién es Pilar Ramírez? La mujer que maneja todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La que está haciendo negocios millonarios con la lista de candidatos. La que está metiendo a ex larretistas, a ex kirchneristas y a timberos y negocios oscuros en la lista. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito en eso, sin tanto... Yo quiero sin el estilo contar de Presto. cómo se conocieron Karina Milei y Perfecto. Pilar Ramírez, porque es una historia que incluye a una suegra, a una clande o clandes. ¿Cómo se decía? Ustedes que ¿Qué? son Las jóvenes. fiestas que se hacían en la Clandes. pandemia. La clandes. Sí, una clandes ¿No? y a Luis Miguel. Una suegra, una Uh. clandestina y Luis Miguel. Es un chiste de, Sí. de Corona. Sí, pero o sea, a mí no me... Gracias, pero a mí esa no me sale. Prefiero contar la historia. Resulta que en el año 2020, Javier Milei ya era una persona instalada en los medios. Había pasado de los programas de la tarde, donde hablaba de sus novias, hablaba de sexo tántrico, Claro. colaba cuestiones de economía, a los programas de la noche, donde se mostraba este Milei más vehemente, insultador. Imagínense o recuerden que en plena pandemia lo que hacía Javier Milei es estar absolutamente en contra de las restricciones impuestas por el Estado para frenar el impacto del virus. Bueno, cada vez que aparecía Milei en un programa de televisión, la madre de Wasserman, que es el marido de Pilar Ramírez, es decir, la suegra de Pilar, lo llamaba al hijo y le decía: poné tal canal que está este tipo que yo te vengo diciendo que no puedo parar de mirarlo, que mira cómo habla, me encanta. Bueno, un día Darío Wasserman cae en la trampa y desde la primera vez que ve a Javier Milei en televisión no puede dejar de mirarlo. Wow, Impresionante. tremendo. Hipnotizado por Javier Milei. Ahora, ¿quién es Wasserman? En ese momento era un empresario inmobiliario. Hasta ahí, bueno, un fan de Milei que levanta departamentos, ¿no? Hasta que un día se cruza con Milei en un evento y Wasserman no se contuvo y se acercó a saludarlo. No solo lo saludó, sino que le pidió una foto y además le pidió su contacto. Obviamente, Milei lo que hace es pasarle el contacto de ¿quién? De Cari. ¿Ok? Habla Porque con Cari. Háblalo con Cari. Bueno, ¿qué pasa? Wasserman organiza una cena en su casa. Acá viene la parte de la clandes, porque no nos podíamos juntar. Pero bueno, nos juntábamos. Los libertarios también se juntaban, ¿eh? Sobre todo. Sí, o sea, había cumpleaños en Olivos, los libertarios se juntaban y también los empresarios hacían reuniones en su casa. Estaba la marcha de los flota. Sí, también. El flota tiene utilidades para todo. Sí. Yo lo veo en Instagram que te sirve para amortiguar una cosa, envolver un tubo y también para hacer un cordón sanitario al pie del obelisco allá por 2020. ¿Qué hace Wasserman? Invita a Javier, a Karina y a un grupo de amigos, obviamente todos empresarios, a cenar esa noche en su casa. Pilar Ramírez no iba a participar de la cena. Estoy todo el tiempo pensando cómo va a entrar Luis Miguel acá. Todo el tiempo. Tenés que esperar porque es Luis Miguel Tú, el que sella la misma de ayer. es el que sella la amistad. Va a entrar entre suave. Karina. Suave va a entrar. Sí. La incondicional. Bueno, falta gente esa noche en la cena. Wasserman no quería que quedara la silla libre, entonces le pide a su mujer que por favor se siente un poco para ocupar el hueco. Cae Karina con su hermano y Karina se sienta justo al lado de Pilar Ramírez y pegan un poco de onda. Pilar le cuenta de su paso por Aerolíneas Argentinas, Karina le cuenta que estudió Relaciones Públicas. Bueno, todo bien, siguen un poco en contacto.
En 2021, Javier Milei se presenta como candidato a diputado por la ciudad. Es una elección que gana, consigue su banca con Victoria Villarruel. Y ahí el matrimonio, Wasserman-Ramírez, ya tenía aceitado el vínculo con los hermanos. Llega el año 2023, hay que confeccionar las listas. En ese momento, quien estaba a cargo del armado es el chino Kikuchi. ¿Se acuerdan de Kikuchi? ¿Te gustó el armado de Kikuchi? De Kikuchi. Bueno, y en esa reunión de confección de listas empiezan a repartir los lugares y a Kikuchi le suena el teléfono. Y era Wasserman, el marido de Pilar Ramírez. Y hablan de que el lugar de Pilar en la lista porteña no se negociaba. Yo sé por qué, pero no tengo la documentación para demostrarlo, así que solo voy a decir que Pilar Ramírez termina primero o segunda en esa lista. Segunda, después de Casieles. Está la boleta, de hecho. Ahí está la boleta. Casieles, el amigo, muy amigo íntimo de Ramiro Marra. Ahí en la foto, no, en la boleta ya hay 3 personas que no vemos más pasar por la Libertad de Avanza. Claro. Que son Ramiro Marra, Eduardo Martino, que estuvo solo para esa elección de posible vice de Marra, era un excomisario. Un poli. Y Casieles, que tiene un monobloque en la legislatura fuera de la Libertad de Avanza. Así que muchos afuera. Pilar Ramírez queda segunda en la lista en esa conversación que Kikuchi no puede negociar. Y a devolución de favor, Pilar invita a Karina Milei a ver a Luis Miguel. Alguien, Y bueno, le pudo. A partir de este momento, respect. Porque alguien que sabe moverse políticamente. Exactamente, porque aparte una de las cosas que más le gusta a Karina Milei es conocer gente famosa. Y no solo pasa eso, estamos en 2023. En ese año Luis Miguel hace una seguidilla de conciertos en el Movistar Arena y Karina logra encajar un día para que Milei haga un cierre de campaña, que fue el de Las PASO. En agosto. Claro. Sí, el de Las PASO. O sea Estamos hablando del 23 del todavía. 23, Sí, sí. que fue el que cierra con Votá Milei, ya fue Votá Milei. Claro, pero en realidad hubo 2 Movistares Arena distintos. Claro, hubo el de Las PASO, Y de la que General es el Octubre. que Pilar ya era re amiga de Karina Milei, y después el de la previa a las generales. Porque el de balotaje fue en octubre. Córdoba ya. Y el Así balotaje fue en Córdoba. El de las generales fue el que Venegas Lynch padre puteó al Papa, si no me equivoco. Claro, Sí. que hay que cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano. Por ahora no sucedió eso. No. Vamos no, a contar, intentando rápidamente, la gestión en la legislatura de Pilar Ramírez, porque recordemos que no solamente es legisladora, sino que es la jefa del bloque libertario en la legislatura porteña. Lo primero es lo que contábamos antes. Su primer salto al conocimiento público es desplazar a Ramiro Marra de esa jefatura de bloque. Ramiro Marra presenta un escrito firmado por otros 5 legisladores diciendo yo voy a ser el jefe del bloque, y ella públicamente en la sesión lo impugna. Tenemos ahí el video para ir viendo. Que lo lindo de esto es un poquito más adelante las caras que pone Ramiro Marra mientras Pilar Ramírez pide por su impugnación. El bloque La Libertad Avanza. Tiene la palabra la diputada Pilar Ramírez. Yo voy a pedir una cuestión de privilegio. Con fecha 19 de abril de 2024, tomo conocimiento de una nota presentada con fecha 15 de abril de 2024 por los diputados Ramiro Marra, Edgardo Alifraco, Sandra Rey, Jorge Reta y Eugenio Casieles, en la que informan a la presidencia de la legislatura que por decisión de dichos diputadas y diputada ha sido designado el diputado Ramiro Marra, presidente del bloque de La Libertad Avanza. Yo planteo una impugnación que da origen al expediente 1032 Y ahora va a llegar Gabriel Solano, del Partido Obrero. El que actualmente se encuentra en trámite ante la Junta de Interpretación y Reglamento. Y en honor a la brevedad voy a leer la impugnación Y después se miran que dio entre ellos origen durante a ese expediente. todo lo que dice Pilar Ramírez. Vengo Es y muy tiempo y forma a imponer la impugnación a la nota por ellos presentado y su contenido por resultar absolutamente Bueno, por esos días Ramiro improcedente. Marra se queda afuera de la jefatura del bloque. Después, bueno, presentó su candidatura por fuera de la Libertad Avanza, le fue muy mal y se quedará afuera de la Libertad Avanza. Otra polémica, unos días después, una pavada, pero el primer proyecto importante que presenta es sobre las ciclovías, Pilar Ramírez, y no lo difunde ella, sino que lo difunden los jóvenes que la acompañan con este video. ¿Te cuenta que en la ciudad las ciclovías son de doble mano? Quédate viendo este video que te contamos la iniciativa de Pilar Ramírez, presidente del bloque de La Libertad Avanza, acá en la legislatura porteña. La diputada
presentó un proyecto para que las ciclovías tengan un sentido único. Bueno. ¿Pero qué significa esto? Ciclovía va a acompañar Bueno, el lo que sentido pasó de- con No este pareció video... una bicicleta en lo que va del No, nada. total. No. Y lo que pasó con esto es Vení que que te es acompaño. espiritualmente muy larretista el spot, Sí, ¿no? Muy re. del Sí. pro. Mega. Entonces generó mucha Y discusión le ahí. dimos la calecita Exacto. y el inútil la volcó. ¿Cómo era? Entonces hubo muchos cruces en redes con los del marrismo que se habían quedado afuera, con la libertad avanza de Pilar Ramírez, de Karina, y bueno, creo que aprendieron de ese error y ya no publican ese tipo de cosas. Lo ¿Estamos último- corriendo porque nos queda poco tiempo? Sí, nos queda Ah, poquito mira. tiempo. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, a ver, no tiene una gestión en la legislatura muy Lucida. despampanante, pero lo que sí hace es seguir las direcciones de Karina Milei desde el gobierno nacional diciendo, che, apreta un poquito al PRO o arregla con el PRO. Darío Wasserman es el que negocia con el macrismo, con Jorge Macri directamente, porque él viene del PRO y ahora lo vamos a contar, y ella cuando tiene que rompe ahí adentro. Uno de los cruces más fuertes que tuvo fue con Waldo Wolf, que lo conocemos como el ministro de Seguridad porteño, pero ella lo llamó de otra forma. Primero, ministro Waldo Wolf, soy Pilar Ramírez, no soy piba, como me dice usted, faltándome el respeto. Para que sepa, tengo 47 años, soy abogada, tengo 2 hijos y además soy presidenta del partido de la Libertad Avanza acá en la ciudad. Así que cuando se dirija a mí, diríjase con respeto si usted quiere que yo lo respete. Pasé por miedo también el domingo a la noche cuando me llamó para amedrentarme. Y siguió llamándome varias horas durante esa noche. También pasé con miedo porque estaba sola en mi casa con mis 2 hijos. Sinceramente me interesaría saber cuáles son las medidas concretas que ha tomado usted como ministro de Seguridad o Inseguridad, porque la verdad que los presos se le escapan a usted, para hacer que los presos no se escapen. Concreto, cortito y al pie, como le gusta al jefe de gobierno. Diputada, muy Sin bien. interrupciones, por favor, así lo escuchamos. Quiero al decirle ministro. que la primera que me faltó el respeto fue usted porque me llaman ministro de la inseguridad. Y para mí eso es una falta de respeto. Entonces, si usted... Presos se le escapan es que usted no está capacitado para ser ministro de Seguridad, es ministro de Inseguridad. ¿Sabe que estaba escuchando el mensaje que le dejé? Porque no lo borré. Esto va a ser prueba a partir de hoy. Yo le dejé un mensaje a usted, no sé por qué se asustó, si quiere lo paso. El mensaje dice que por qué usted cuenta cosas de mi vida privada. Es intruso. Usted ¿no? puso en un tuit cuánta custodia la- tenía yo y mi familia, porque hasta yo me la banco. Mire que llevo 10 años, ¿eh? Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo. Bien, mientras, no se ponga nerviosa, mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí Ay, el cuando kirchnerismo te ya me dicen, estaba no- haciendo una no te causa por pongas traición a la nerviosa. patria. Ah, Me había dale, metido amigo. una persona de la AFI en mi casa, me había inventado cuentas afuera y me la banqué solito. Y nunca me metí con la familia de nadie. Ganó el kirchnerismo. Bueno, Es buena ella, ¿eh? sí. Ella es buena En y esos además, cruces, perdón, se la acusa, se la señala como ser la rompedora del macrismo en la ciudad, digamos. Toda la relación que había, poquísima, entre Jorge Macri y Javier Milei fue dinamitada por Pilar Ramírez. Por eso digo que es más antimacrista. Solo por Perfecto, eso. perfecto. El último archivo que quería mostrar de Pilar Ramírez, para quien no la conoce, es hablando de esto, del perfil técnico de Pilar Ramírez. Bueno, es la jefa de un bloque en la legislatura porteña, ¿no? Alguna idea sobre la gestión de la ciudad uno supone que tiene, pero cuando fue lo de Diego Seigman, la conversación se dio de la siguiente manera. ¿En qué sería diferente la ciudad de Buenos Aires con la Libertad Avanza gobernando? Bueno, nosotros queremos llevar a la ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo el presidente en la nación, un Estado más chico, un Estado más eficiente, un Estado que le saca presión fiscal a los porteños y que pone la plata donde hay que ponerla. Y eso es básicamente, y que tiene orden, ¿no? Orden en las calles, orden en los procesos también, porque no es solamente haber cortado los piquetes, es el desastre que tenemos en la ciudad con la basura que no se puede ordenar y los olores, es el orden. ¿Pero qué harían con la basura concretamente? Bueno, seguramente algo que ordene y que no esté de la manera en la que está hoy, que los Pero modificarían el contrato con los recolectores, seguramente, barra camioneros, sí, la influencia habría mucha. que analizarlos, porque obviamente nosotros no gestionamos la ciudad y no los conozco, pero seguramente no lo que hay hoy. Sí, seguramente ¿Cambiarían habrá el sistema o el proveedor? Esto es muy importante porque ahí ya empezamos con el alicate, con cables muy electrificados, Bueno, por habría que- ejemplo, los Moyanos. Obviamente no. ¿Qué harías con los Moyanos? No, seguramente no estarían dentro de nuestro gobierno. No estarían. No.
¿Qué otro de la proveedor forma. No, posible sería? No lo sé, tendríamos que analizar los llegados del caso, los contratos, las obras. ¿Hay obras previstas? Es decir, ¿queremos hacer esta gran obra que va a cambiar la ciudad o no está tan enfocado en obras? Nosotros hoy no estamos enfocados en ver cuáles son las obras grandes, como vos decís, de la ciudad, porque nosotros hoy no la estamos gestionando. No podría decirte hoy cuáles serían esas obras porque estaría mintiendo. Bueno, No es sé. una conversación muy larga y es toda así, ¿no? Complicadísimo de ver. La pinchó, sí. la pinchó, Sí. la pinchó. Sí, totalmente. Bueno, ella es Pilar Ramírez. Después, obviamente, lo que la catapulta al lugar donde está hoy es la campaña de Manuel Adorni, ¿no? Preguntan Que- acá en sí. el chat si la están apalancando para jefa de gobierno. Bueno, es Lo un conversamos sí, sobre es un- eso, sí. Es un nombre posible, pero va a tener que prepararse más para hacer una campaña jefa de gobierno. Obviamente Patricia Bullrich quiere ser jefa de gobierno Claro, dentro de 2 claro. años, pero es Argentina y no sabemos Y- si llegamos a la semana que viene. Y ¿no? lo que hoy es un aliado, para Milei en 2 meses puede ser un enemigo, o sea, alguien a aniquilar. Ujú. Entonces, bueno, están siendo cuidadosos, digamos. Manuel Adorni es otro leal que podría ser, que le fue bien hace unos meses acá en la ciudad, justamente. Pero bueno, veremos en un par de años. Lo último para ir cerrando, en esa lista donde entra Manuel Adorni de legislador, entran otros 3 nombres que responden a esta pareja del poder, ¿no? Que son Solana Pelayo, directora del Banco Nación, al igual que Darío Wasserman, que es vicepresidente del Banco Nación. Ah, perdón. Cuando Pilar Ramírez gana la banca en la legislatura porteña, Darío Wasserman, que era un emprendedor inmobiliario, gana una silla en el directorio del Banco Nación. Exactamente. Esto es importante. Son los 2 funcionarios de La Libertad Avanza. Nicolás Pacgox, espero pronunciarlo bien, presidente de la Administración de Bienes del Estado, o sea, el hombre que se ocupa de rematar las tierras del Estado Nacional, también entra como hombre de Darío Wasserman y también con link con Eduardo Elstein. Y Andrea Freguía, que es jefa de despacho de Pilar Ramírez, pero ahora va a ser legisladora porteño. Todos ellos se suman a este esquema de poder. Y para explicar un poco quién es Darío Wasserman, mínimamente, es este hombre, para quien no lo conoce, no habla demasiado en público, no se encuentra demasiada información de él en internet. Él es, como decía Vic, es un empresario, un desarrollador inmobiliario, también del sector financiero, y es un hombre también de poder porque tiene muchos vínculos con la política, de todos los palos. Por eso fue importante en la campaña de Javier Milei. Además de financiarle la campaña, le dio acceso a personas como Pancho Cabrera, porque él fue funcionario de Francisco Cabrera, ex ministro de Producción de Mauricio Macri, y también a gente como Sergio Massa, a sindicatos, a otros empresarios. Bueno, es un hombre importante. Como todo gran empresario, no se casa con un solo sector. Y por eso encontramos alguna que otra foto, algún que otro acto, también en la época kirchnerista, con, por ejemplo, Axel Kicillof, un Axel Kicillof ministro de Economía. Está en la imagen 38. Estaban inaugurando, por ejemplo, un espacio Inca. Ahí Darío Wasserman está como representante del sector privado, como dueño del Teatro Gran Rivadavia, o como representante del complejo de Gran Rivadavia. Estaban inaugurando el espacio Inca. A su lado estaba la presidenta del Inca en ese entonces, la titular del Inca. Y este Teatro Gran Rivadavia no solo recibió a Gelatina cuando hicimos un Orcos Anónimos, sino que también recibió a La Libertad Avanza en el 23, cuando Santiago Oría estrena su documental de Javier Milei, La Revolución Liberal. Bueno, seguramente Darío Wasserman se lo prestó para la campaña, además de financiar la campaña. Estuvimos ahí, Victoria, estaba Sí, es Jere verdad, Madrazo, que le estábamos mandamos ahí. un saludo. Sí, me acuerdo que Milei te dio la mano. Sí, pudimos hablar con Milei, teníamos el videíto ahí, pero ya vamos cerrando. ¿Van a ir al Movistar Arena? Obvio. Vamos a ir al Movistar Arena y vamos a traer qué vimos en el Movistar Arena. Tenemos nostalgia de acto de los vivos de Karina. Sí. Bueno, Totalmente. Vamos a traer la próxima, lo que pasa en el Movistar Arena. Va a ser el acto más importante seguramente de la campaña de cara al 26 de octubre. Votamos, bueno, que se votan en las 23 provincias del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora con la calma financiera que espera el gobierno nacional después del swap que le presta Donald. Esto fue entonces Argentinos de Bien. Pueden encontrar todos los Argentinos de Bien anteriores cortados en YouTube por Victoria de Masi y Emilio Laszlo. Diferentes perfiles que van quedando todos en el canal de Gelatina, así que si te perdiste alguno puedes ir para atrás y fijarte. Dijimos cuando comenzamos el programa que todavía no había información precisa sobre la convocatoria por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena. Ahora sí la hay.
Va a ser a las 19 horas en Plaza Flores. Basta de femicidios, basta de matarnos, todas las vidas importan, dice la consigna de hoy. Plaza Flores queda en Rivadavia al 6900. Repetimos entonces, 19 horas es ahí la convocatoria. En Córdoba entiendo que es a las 20 horas en la Plaza de la Intendencia, y en otros puntos del país entiendo que también hay, veía en el chat que decían que en Rosario había, y debe haber en algunos otros puntos del país. Vamos a ir recolectando la información de a poco. Es data que se va cerrando ahora. Había varias propuestas o rumores o lo que sea de diferentes convocatorias, por eso no terminábamos de dar la concreta, que es esta, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, Plaza Flores a las 19 horas. Repetimos, la Plaza Flores queda en Rivadavia al 6900. Sí, y entiendo que hubo una, por lo menos que estaba circulando, pero se unificó todo en esta, que era Plaza Congreso a las 17 horas. Bueno, se unificó todo en esta, que es la de Plaza Flores a las 19. La del Congreso también tiene esta particularidad de que hoy es miércoles, marchan los jubilados, entonces tenía esa cuestión también. ¿Dónde en Rosario? Preguntan. Bueno, vamos a averiguar dónde es Rosario y si hay otros puntos del país, lo decimos al final del programa. En Córdoba, a las 20 horas, en la Plaza de la Intendencia. ¿Intendencia o Independencia? Sí, Plaza de la Intendencia. Plaza de la Intendencia. Al frente del Palacio de Tribunales y de la Municipalidad. Y en la Ciudad de Buenos Aires, como dijimos recién, 19 horas en Plaza Flores. Separamos y ya viene Darío Halfin aquí a Industria Nacional.